El 24 de febrero de 2023, la Sierra Norte de Oaxaca se alzaba como una muralla de niebla y vegetación, devorando el sendero empinado y resbaladizo que una camioneta 4x4 intentaba conquistar. La lluvia reciente había transformado el camino de tierra rojiza en un lodazal traicionero, donde los neumáticos patinaban con desesperación, haciendo gruñir al motor en cada ascenso. El aire, denso y húmedo, traía consigo el penetrante olor a tierra mojada y a la flora exuberante que se aferraba a las laderas. El zumbido incesante de innumerables insectos y el canto melancólico de aves exóticas creaban una sinfonía envolvente, un telón de fondo sonoro que subrayaba la profunda inmersión en un entorno salvaje e indómito, donde la civilización parecía una noción lejana y casi olvidada. El esfuerzo por avanzar era palpable en cada sacudida. Dentro de la cabina, Elena Rojas, la periodista, apretaba los labios, sus ojos oscuros escrutando la neblina, con una mezcla de ansiedad y determinación. A su lado, el doctor Ricardo Morales, el genetista, mantenía una expresión contenida, aunque la tensión se adivinaba en la rigidez de su postura. Ambos habían viajado por incontables horas, impulsados por la promesa de una verdad oculta, una realidad que la ciencia intentaba descifrar en las entrañas de una cultura milenaria. De repente la camioneta se detuvo con un brusco tirón, el motor ahogándose en un silencio casi ensordecedor, roto solo por el goteo constante de las hojas empapadas. El conductor, un hombre de la región con el rostro curtido por el sol y la preocupación, extendió una mano temblorosa hacia la bruma impenetrable. «Ahí es», susurró con una voz apenas audible, cargada de una extraña mezcla de temor ancestral y respeto por lo desconocido, señalando hacia donde la neblina parecía más densa. De la espesa cortina de niebla, una pequeña figura comenzó a materializarse, emergiendo como un eco de la propia montaña. Era un niño, de no más de 7 años, que avanzaba con una lentitud deliberada, sus ojos grandes y oscuros fijos en la camioneta, repletos de una desconfianza palpable. La visión era impactante. Su rostro exhibía una notoria deformidad asimétrica, y sus extremidades se mostraban inusualmente cortas, desproporcionadas respecto a su pequeño tronco. Aquello no era un signo de desnutrición o miseria, sino la cruda manifestación de una condición humana inusual, profunda y ajena a la modernidad. Esa pequeña silueta, observándolos desde el umbral de la bruma, encapsulaba un misterio ancestral. ¿Qué verdades genéticas y qué historias de aislamiento se escondían en las profundidades de San Pedro Tiltepec, y qué destino aguardaba a quienes habían nacido con una realidad tan singular, tan olvidada por el tiempo? Los ojos de Elena y Ricardo se encontraron, reflejando una mezcla de asombro y el peso de una verdad innegable. La figura del niño, inmóvil en la bruma, no era solo una imagen impactante. Era el preludio de un enigma genético y social que esperaba ser desvelado en las entrañas de la Sierra Norte. Aquella deformidad asimétrica, las extremidades desproporcionadas, no hablaban de carencias nutricionales, sino de una condición arraigada, una huella biológica forjada por el aislamiento. El aire denso de Oaxaca parecía cargar con el eco de generaciones, de historias silenciadas por la geografía implacable y el olvido. La camioneta se movía de nuevo, impulsada por una mezcla de curiosidad profesional y una profunda necesidad humana de comprender. El motor volvió a la vida, y la camioneta avanzó lentamente, dejando atrás la imagen fantasmal del niño, que permaneció observándolos hasta que la niebla lo devoró de nuevo. El doctor Morales, con la mirada fija en el sendero, procesaba la información con la frialdad de su formación científica, pero con una inquietud creciente. Elena, por su parte, sentía cómo cada metro recorrido la adentraba más en una realidad que intuía compleja y dolorosa. El camino, ahora menos traicionero, los condujo hacia un caserío disperso, casi mimetizado con el paisaje. Las construcciones de adobe y techos de teja asomaban tímidamente entre la vegetación. El silencio que los recibió no era de paz, sino de cautela, casi de resistencia. Para Elena, la periodista con el pulso siempre atento a las historias silenciadas, aquel encuentro era el preludio de un reportaje que trascendía lo médico para adentrarse en la esencia misma de la cultura. Oaxaca, cuna de civilizaciones milenarias como los zapotecas y mixtecas, había forjado su identidad en la resistencia, y su geografía montañosa había servido de escudo, propiciando el aislamiento extremo de muchas de sus comunidades.
Esa reclusión, mantenida durante siglos, había llevado a prácticas como los matrimonios entre parientes cercanos, una necesidad dictada por la tradición y la falta de contacto con el exterior, pero con consecuencias genéticas devastadoras. El doctor Morales, con su mente analítica, ya procesaba la información más allá de la superficie, comprendiendo que lo que veían no era una maldición, sino la trágica consecuencia de un cuello de botella genético exacerbado por la endogamia. La brecha en el acceso a servicios de salud, la falta de personal médico bilingüe y la desconfianza hacia la medicina occidental eran barreras monumentales en estas regiones indígenas de México. La promesa de su misión era desvelar la verdad científica e histórica, pero el verdadero conflicto residía en cómo ofrecer ayuda sin destruir la identidad y la cultura de quienes habían vivido al margen de la modernidad y la medicina. La camioneta se detuvo frente a lo que apenas era un conglomerado de chozas y casas de adobe, diseminadas sin un orden aparente sobre la ladera. El aire seguía denso y la niebla se aferraba a las cumbres, pero aquí abajo, en el pequeño asentamiento, la luz se filtraba tenuemente, revelando rostros curtidos y miradas esquivas. El silencio que los envolvió al descender era casi opresivo, roto solo por el susurro del viento entre los árboles y el lejano croar de alguna rana. No había niños jugando, ni el bullicio habitual de una comunidad. Solo el escrutinio silencioso de algunos ancianos sentados en el umbral de sus viviendas, sus ojos oscuros fijos en los recién llegados, cargados de una cautela ancestral que Elena y Ricardo sintieron como una barrera invisible. La bienvenida no fue con palabras, sino con un muro de desconfianza. Elena, con su libreta en mano y una sonrisa apacible, intentó un primer acercamiento. Se dirigió a una mujer joven que tejía pacientemente bajo un alero, pronunciando un «buenos días» en un tono suave. La mujer levantó la vista por un instante, sus ojos llenos de una tristeza profunda, para luego bajarla de inmediato, como si la presencia de la periodista fuera una perturbación indeseada. El conductor, que había permanecido en silencio, se acercó y, en un dialecto local que Elena no comprendía, intentó mediar, pero las respuestas fueron monosilábicas, evasivas. La resistencia no era agresiva, sino una retirada calculada, un rechazo silencioso a la intrusión, una táctica forjada por generaciones para protegerse de lo ajeno. Mientras Elena lidiaba con la barrera cultural, el doctor Morales, con una discreción profesional, observaba los alrededores. Pudo distinguir a varios niños y algunos adultos jóvenes que presentaban las mismas características del niño de la niebla: extremidades cortas, asimetrías faciales, y en algunos casos, una lentitud en los movimientos que sugería afecciones neurológicas. Su mente analítica conectaba los puntos. La prevalencia de los rasgos era alarmante, una confirmación visual de lo que sus hipótesis genéticas ya predecían. La magnitud del cuello de botella genético se materializaba ante sus ojos con una crudeza que superaba cualquier estadística. Sabía que la clave estaba en las muestras, pero primero debía derribar el muro de recelo. La tensión se hizo más palpable cuando un hombre de mediana edad, de semblante adusto y mirada penetrante, se acercó. Era Ramiro López, el cacique de facto de San Pedro Tiltepec. Su autoridad silenciosa se sentía en el ambiente. Su voz, aunque no elevaba el tono, portaba un dejo de advertencia. «No hay nada que ver aquí», dijo en un español rústico, sus ojos clavados en Elena. «Nuestros males son nuestros, y nuestras curaciones también». Sus palabras resonaban con la desconfianza arraigada hacia el mundo exterior, una herencia de siglos de abusos y malentendidos. Aunque don Eusebio, el anciano, no se había presentado aún, la influencia del cacique era evidente en la reticencia generalizada de los pocos habitantes que se atrevían a mirar. Elena comprendió al instante que la confrontación directa o la insistencia científica solo afianzarían la resistencia. Guardó su libreta, bajó la guardia y adoptó una postura más humilde, más receptiva. Se percató de que la única forma de acceder a esa comunidad y a sus historias era a través de la paciencia y el respeto. Dejó de intentar preguntar y se dedicó a observar, a ser una presencia discreta, a mostrar con sus gestos que no venían a juzgar, sino a comprender. Era un baile delicado, un proceso lento de desmantelar siglos de aislamiento y desconfianza. La verdad genética estaba allí, visible, pero la verdad humana, la que le daría voz a los olvidados, solo se revelaría a través de un puente de conexión y empatía. La advertencia de Ramiro López no fue una mera formalidad, se solidificó en una barrera infranqueable.
Su postura, rígida como las montañas que los rodeaban, encapsulaba siglos de desconfianza. «Aquí no hay nada que ver», repitió con una voz que, aunque serena, cortaba el aire como un machete. Sus ojos, profundos y ancestrales, no ofrecían resquicio alguno. La comunidad, ya de por sí esquiva, se cerró aún más ante la presencia de su líder. Los pocos rostros que antes asomaban tímidamente de las chozas se retiraron, dejando a Elena y Ricardo ante un muro de adobe y silencio. La niebla, que se aferraba al pueblo, parecía ahora un reflejo de la opacidad de sus habitantes, un velo impenetrable que ocultaba sus secretos y su dolor. La misión que antes parecía un desafío, se tornaba ahora en una quimera. La frustración se instaló en Elena como una piedra en el estómago. Su empatía y su habilidad para conectar con la gente, herramientas que siempre le habían abierto puertas, chocaban ahora contra una resistencia pasiva pero absoluta. Ricardo, con su mente científica acostumbrada a la lógica y la evidencia, sentía la impotencia. Los datos que buscaba estaban allí, caminando entre ellos, pero inalcanzables. El silencio del pueblo no era pacífico, era un silencio cargado de historia, de cicatrices, de un dolor tan profundo que se había transformado en un mecanismo de defensa. Cada intento de acercamiento, cada mirada comprensiva, se disolvía en la indiferencia, o en la barrera impenetrable del cacique. La tensión crecía con cada minuto de inacción, un recordatorio constante de la magnitud del abismo cultural que debían cruzar. La realidad era aplastante, sin la cooperación de la comunidad, su propósito se desvanecía. No podían obtener muestras genéticas, ni realizar exámenes preliminares, ni siquiera conversar con las familias afectadas sobre su condición. La promesa de desvelar la verdad científica y ofrecer ayuda se estrellaba contra el muro de la tradición y el recelo. El doctor Morales sabía que el tiempo era crucial. Cada día de retraso significaba más sufrimiento para los niños y adultos con condiciones genéticas progresivas. Elena, por su parte, entendía que sin sus testimonios el reportaje quedaría incompleto, una historia sin voz. El aire denso de Tiltepec, antes solo húmedo, se sentía ahora pesado, asfixiante, como si el propio pueblo se negara a respirar bajo su escrutinio. La ayuda estaba a su alcance, pero la mano que podía tomarla permanecía cerrada. El eco de las palabras de Ramiro López se aferraba al aire denso de San Pedro Tiltepec, un muro invisible pero infranqueable que bloqueaba cada intento de Elena y Ricardo. La frustración se convirtió en una carga palpable. Elena, la periodista, sentía cómo su empatía, que solía abrir cualquier puerta, se estrellaba contra la resistencia silenciosa de la comunidad. Ricardo, el genetista, observaba la cruda realidad de las deformidades en los niños y jóvenes, sabiendo que la ciencia tenía respuestas, pero la barrera cultural impedía cualquier avance. Era evidente que la aproximación directa no funcionaría. Necesitaban una estrategia diferente, un camino que no pasara por la autoridad imponente del cacique. El conductor, un hombre de la zona llamado José, los miraba con una mezcla de pena y comprensión, sugiriendo una vía alternativa. José, con la voz apenas un susurro, rompió el tenso silencio. «Deben hablar con don Eusebio», dijo, sus ojos fijos en el horizonte brumoso. «Él es el más viejo, el que guarda las historias. Ramiro lo respeta, pero Eusebio ve más allá de las reglas». La mención de don Eusebio, el anciano guardián de las tradiciones, encendió una chispa de esperanza. Sabían por la premisa que él era una figura clave. La idea era aproximarse a él, lejos de la vigilancia de Ramiro, quizás en su propia casa, donde la presión social fuera menor. Era un riesgo, pero el único camino. Necesitaban acceder a la memoria colectiva del pueblo, a la verdad histórica que don Eusebio, con su sabiduría ancestral, podía desvelar. Con la discreción de una sombra, Elena y Ricardo, guiados por José, se acercaron a la pequeña choza de adobe de don Eusebio, apartada del núcleo principal del caserío. El anciano los recibió con una mirada penetrante, un escrutinio que parecía leerles el alma. Al principio, su voz era cautelosa, repitiendo frases similares a las de Ramiro sobre los males de la montaña. Pero Elena, con una paciencia inquebrantable, no presionó. Habló de su respeto por las tradiciones, de su deseo de comprender, no de juzgar. Ricardo, por su parte, mantuvo un perfil bajo, transmitiendo una seriedad profesional.
Poco a poco, la rigidez en el rostro de don Eusebio se suavizó, el dolor por el sufrimiento de su gente, visible en sus ojos cansados, superando la desconfianza arraigada. La barrera comenzó a ceder. Don Eusebio, con un suspiro profundo, señaló un viejo baúl de madera. «Aquí están las raíces de nuestro dolor», murmuró en zapoteco, y José tradujo. Dentro, no había mapas ni gráficos, sino cuadernos ajados y papeles amarillentos. Registros parroquiales rudimentarios, árboles genealógicos dibujados a mano que se extendían por generaciones, algunos datando de la época virreinal. Ricardo, con manos temblorosas, examinó los nombres, las fechas, las conexiones. Los patrones eran inconfundibles. Una y otra vez, los matrimonios se repetían entre primos, entre parientes cercanos. Era la confirmación visual de la endogamia, una práctica que, por necesidad y aislamiento, había grabado la historia de su sangre en cada nueva generación. La crudeza de los registros de don Eusebio golpeó a Elena y Ricardo con la fuerza de una revelación. Aquel cuello de botella genético, que Ricardo había teorizado, se materializaba ante sus ojos no como una abstracción científica, sino como una dolorosa realidad impresa en cada enlace familiar. Don Eusebio relató entonces las historias de las grandes fiebres, o la hambruna del siglo XVII, eventos que diezmaron a la población, dejando solo unos pocos supervivientes. Esos pocos fueron los ancestros de todos, forzados a casarse entre sí para mantener viva la comunidad. La conexión era innegable. El aislamiento forzado por la geografía, exacerbado por catástrofes históricas, había concentrado los genes recesivos, condenando a generaciones a una realidad de deformidades. La verdad estaba ahí, escrita en la historia y en la sangre. La verdad, cruda y sin adornos, se había desvelado ante Elena y Ricardo en los ajados papeles de don Eusebio. Aquellos registros, más que documentos, eran un lamento silencioso de generaciones. La prueba irrefutable de cómo el aislamiento geográfico y las tragedias históricas habían tejido una red genética ineludible. La endogamia, una estrategia de supervivencia en tiempos de hambruna y enfermedad, se había convertido en una condena silenciosa. El cuello de botella genético ya no era una mera teoría para Ricardo, sino una cicatriz palpable en el alma de San Pedro Tiltepec, impresa en cada rostro deforme, en cada cuerpo afectado. La compasión de Elena se profundizaba, comprendiendo que el dolor de esta comunidad no era un castigo divino, sino la cruel herencia de una historia de resistencia y supervivencia. Sin embargo, la revelación histórica no garantizaba la cooperación. Justo cuando la esperanza comenzaba a florecer, la frágil paz del caserío se quebró. Un grito desgarrador irrumpió en el aire denso, una madre desesperada clamando por su hijo. Era Mateo, un niño de apenas 5 años, familiar de Ramiro, que se convulsionaba violentamente en el suelo de su choza, su respiración agitada y sus pequeños labios tornándose morados. El pánico se apoderó de los presentes. La escena era caótica. Los curanderos locales, acostumbrados a males del cuerpo y del espíritu, se mostraban impotentes ante la virulencia de la crisis. Ramiro López, el cacique, acudió al llamado, su rostro adusto transformado por una mezcla de terror y desesperación al ver a su propio sobrino al borde del abismo. La ciencia de Ricardo, hasta entonces una abstracción, se convirtió de repente en la única esperanza tangible. Sin dudarlo, el genetista se arrodilló junto al niño, evaluando la situación con una rapidez y frialdad que contrastaban con el caos reinante. Ramiro, que siempre había visto a los forasteros como una amenaza, se encontró ante un dilema insoportable. Su sobrino, su sangre, se debatía entre la vida y la muerte. La autoridad de don Eusebio había abierto una puerta, pero la crisis de Mateo la estaba derribando por completo. En ese instante de desesperación, la desconfianza ancestral que tanto había defendido comenzó a resquebrajarse. La vida de Mateo, un niño, era más importante que cualquier tradición o recelo. La barrera había cedido, no por convencimiento, sino por el ineludible peso del dolor. Ricardo actuó con la precisión de un cirujano y la urgencia de un paramédico, sus manos expertas moviéndose con rapidez sobre el pequeño cuerpo de Mateo, mientras la respiración del niño se hacía más errática. Con voz firme, el genetista ordenó a José que trajera agua y pidió espacio, despejando el caos a su alrededor. Los curanderos locales se apartaron,
sus rostros reflejando la impotencia ante una crisis que trascendía sus saberes ancestrales. Ramiro López, el cacique, observaba cada movimiento, paralizado por el terror. Su sobrino, su propia sangre, se desvanecía, y la ciencia que tanto había rechazado, era ahora la única tabla de salvación. El dilema de siglos de desconfianza se disolvía brutalmente en la desesperación de un instante, en la lucha desesperada por una vida inocente que se escapaba. Con movimientos calculados y una calma sorprendente, Ricardo logró estabilizar al niño. La convulsión cedió lentamente, la respiración de Mateo se normalizó, aunque débil, y el color regresó a sus pequeños labios, disipando el matiz violáceo. Un suspiro colectivo de alivio recorrió el grupo, un alivio que se mezclaba con una estupefacción silenciosa ante lo presenciado. Ramiro López se acercó, su postura rígida ahora visiblemente quebrada, los ojos fijos en su sobrino, su voz apenas un hilo. «Gracias», susurró, una palabra que rompía el muro de su orgullo y desconfianza. La vida de Mateo era la prueba irrefutable de que la medicina no era una amenaza, sino una promesa de esperanza. Si has sentido la tensión, escribe Esperanza Tiltepec en los comentarios. El alivio no fue solo por Mateo, fue un catalizador. En cuestión de minutos, otras madres y padres, con rostros que reflejaban años de sufrimiento oculto, comenzaron a acercarse tímidamente a Ricardo. Llevaban en brazos a sus propios hijos, algunos con deformidades similares, otros con síntomas que hasta entonces habían atribuido a la fatalidad. La vergüenza y el miedo, que los habían mantenido en las sombras, cedían ante la luz de la esperanza recién encendida. Ramiro López, el cacique, ya no intervenía, su autoridad ahora no era un escudo sino un puente tácito. Él mismo, al ver la vulnerabilidad de su gente, comprendió la magnitud de la tragedia que se había perpetuado en silencio. Era el cuello de botella genético, manifestándose en cada pequeño cuerpo, un grito silencioso que por fin encontraba eco. Elena, testigo de la transformación, sintió cómo el aire denso de Tiltepec se aligeraba, aunque solo fuera por un instante. La barrera de desconfianza, antes infranqueable, se había resquebrajado no por la elocuencia de sus palabras, sino por la acción directa y compasiva de Ricardo. Observó los rostros de las madres, la esperanza cautelosa en sus ojos, y supo que este era el momento. La misión de su reportaje no era solo documentar, sino ser un catalizador para el cambio, para dar voz a quienes nunca la habían tenido. El silencio del pueblo se mantenía, pero ahora era un silencio diferente, uno de expectativa y quizás, de una incipiente fe en que la ciencia y la humanidad podían, al fin, tender una mano a las familias olvidadas de Oaxaca. El camino hacia el clímax estaba despejado. Con la puerta de la confianza abierta por la milagrosa recuperación de Mateo, Elena y Ricardo sabían que no había tiempo que perder. Organizaron una reunión urgente con toda la comunidad, no en el centro del pueblo, sino en el espacio más abierto junto al río, donde el aire parecía más ligero, y los murmullos de la naturaleza brindaban una tenue privacidad. Los habitantes de Tiltepec, impulsados por la esperanza y la curiosidad, acudieron en masa, sus ojos ya no tan esquivos, sino llenos de una expectación cautelosa. El cacique Ramiro López estaba presente, su rostro aún adusto, pero su postura menos rígida, un testimonio silencioso de su propia transformación. La licenciada Sofía Jiménez, de la Secretaría de Salud, también había logrado llegar, su presencia, un símbolo de la posible ayuda institucional. El momento de la verdad había llegado. Ricardo, con la ayuda de Elena y las traducciones de José, comenzó su exposición. No utilizó jerga científica compleja, sino un lenguaje sencillo y respetuoso, entrelazando la ciencia con la historia que don Eusebio había revelado. Proyectó imágenes de los árboles genealógicos ancestrales mostrando los matrimonios endogámicos que se habían repetido por generaciones, una práctica forzada por el aislamiento y las tragedias pasadas. Explicó cómo el cuello de botella genético, una reducción drástica de la población tras las grandes fiebres del siglo XVII, había concentrado genes recesivos. Las deformidades, la lentitud, las convulsiones, todo era el eco de esa historia, no una maldición. La comunidad escuchaba en silencio sepulcral, sus rostros reflejando una mezcla de asombro y una dolorosa comprensión. Cuando Ricardo terminó, un silencio denso cubrió el valle, roto solo por el viento,
fue don Eusebio quien lo rompió, levantándose con la dignidad de sus años. Con voz quebrada por la emoción, habló en zapoteco, sus palabras un torrente de sabiduría ancestral, que José tradujo para Elena y Ricardo. No es una maldición, hijos míos. Es nuestra historia escrita en nuestra sangre, el precio de nuestra supervivencia. Pero ahora, estos buenos doctores nos dicen que hay esperanza, que no estamos solos. Lágrimas surcaron el rostro curtido del anciano. El cacique Ramiro López, con los ojos fijos en don Eusebio, luego en los rostros esperanzados de su gente, y finalmente en Elena y Ricardo, asintió lentamente. Aquel gesto, simple pero cargado de siglos, rompió la barrera. La ayuda podía entrar. Con el ascenso de Ramiro y la comunidad, la ayuda comenzó a fluir. La licenciada Sofía Jiménez, de la Secretaría de Salud, movilizó recursos de inmediato, asegurando la llegada de equipos médicos y genetistas especializados en las semanas siguientes. Se estableció un programa piloto de atención integral, que incluía no solo el diagnóstico genético para las familias afectadas, sino también asesoramiento reproductivo para prevenir la recurrencia de las condiciones en futuras generaciones, todo ello con traductores, y un profundo respeto por las costumbres locales. La desconfianza ancestral no desapareció de un día para otro, pero se transformó en una cautelosa colaboración. La visión de Mateo recuperándose había sido un catalizador, y la verdad histórica revelada por don Eusebio había brindado comprensión. San Pedro Tiltepec, que por siglos había estado encerrado en su propio dolor, comenzaba a abrirse al mundo, abrazando una esperanza que nunca creyó posible. El legado de Elena y Ricardo en San Pedro Tiltepec trascendió la mera intervención médica. Su reportaje no fue un acto de caridad pasajera, sino el inicio de un cambio sistémico. El programa de salud integral se consolidó, ofreciendo seguimiento constante a los niños con condiciones genéticas, rehabilitación y terapias adaptadas a sus necesidades, siempre con la participación activa de los líderes comunitarios. Se implementaron talleres educativos sobre genética básica y salud preventiva, desmitificando las maldiciones y empoderando a las familias con conocimiento. La comunidad, antes silenciada y estigmatizada, encontró una voz, un puente hacia el exterior, que les permitía acceder a una mejor calidad de vida, sin renunciar a su identidad. La historia de Tiltepec se convirtió en un faro para otras comunidades aisladas, demostrando que la ciencia y el respeto cultural podían coexistir, sanando heridas profundas y construyendo un futuro diferente. La historia de las familias de San Pedro Tiltepec es un recordatorio conmovedor de la resiliencia humana y el poder de la verdad. Nos enseña que, incluso en los rincones más remotos y olvidados, la esperanza puede florecer cuando la empatía se une al conocimiento. La lucha de estos niños y sus familias es la lucha de la humanidad por la dignidad y el derecho a una vida plena. Si esta investigación te conmovió, si sientes la urgencia de visibilizar estas realidades, te invitamos a dejar un me gusta, compartir este video para que más personas conozcan su historia, y suscribirte a nuestro canal. Así, juntos, podremos seguir explorando los misterios de nuestro mundo, y dando voz a quienes más lo necesitan. No te pierdas nuestro próximo documental, tan impactante como este, donde desvelaremos otra verdad oculta.